Capítulo 33. Piso inferior. Cafetería, baños, llaves de superarmas. La batalla por Kalamanda, parte 1. Primer rango, empuje. El aire estaba lleno de ruidos resonantes de metal golpeando metal, el estallido de los disparos, el estallido de las armas de asedio, los gritos de los moribundos y los que pronto estarían muertos. El comando gritado fue audible durante el estruendo, y con la precisión militar esperada de Demacia, los lanceros comenzaron a avanzar al unísono contra sus atacantes metálicos. La batalla había comenzado casi una hora antes, justo cuando el sol comenzó a oscilar en el cielo. Harwan Lynch el cuarto, príncipe de Demacia y líder de guerra del anfitrión, había decidido que era entonces o nunca. Habían intentado esperar los refuerzos de sus campeones, pero no habían podido permitirse esperar más. El principal temor había sido un contraataque en medio de la noche, cuando la visibilidad era baja y los hombres estarían somnolientos, algo por lo que su enemigo mecánico no se vería afectado. Y así, confiados con su plan y con un sentimiento de invencibilidad a su alrededor, los demacianos habían comenzado la guerra. Pero un sentimiento de invencibilidad no era lo real, nada parecido a lo real, ya que aprendieron a un gran costo. Los autómatas habían opuesto resistencia como se suponía inicialmente, disparando desde los edificios periféricos y las barricadas, mientras que cualquier mecánico atrapado a la intemperie para cubrirse frente a la hueste demaciana mucho más grande. Si bien las bajas se habían sostenido, todo estaba dentro de los márgenes esperados y aceptables, por lo que el avance continuó, directamente en los distritos exteriores de Kalamanda. Los distritos exteriores estaban en condiciones menos que impecables, por decirlo menos. Si bien los edificios aún estaban en su mayor parte intactos, había pedazos de madera y escombros dispersos al azar, además de las barricadas instaladas en carriles estratégicos de tiro. Sin embargo, el ejército demaciano estaba bien entrenado, y siguieron adelante y continuaron persiguiendo al enemigo en retirada. Los arqueros se separaron rápidamente de sus bloques y se dispersaron en los techos de los edificios, disparando flechas al enemigo. Lanceros y espadachines vestidos de azul se separaron en escuadrones que eran mucho más adecuados para el combate urbano que los regimientos de gran rango y archivo en los que habían llegado. Entonces el enemigo comenzó su ataque en serio. Los arqueros, que habían sido posicionados estratégicamente para lograr la máxima efectividad de sus armas, se vieron atravesados por brillantes rayos de luz. El enemigo era un nuevo tipo de mech, empuñando un arma de largo alcance más parecida a un rifle de francotirador que los rifles automáticos de los soldados de infantería. No solo dispararon a los arqueros, sino que usaron sus armas de precisión superior para disparar a los oficiales demacianos fuera del campo de batalla. Los arqueros, dándose cuenta de la amenaza de los autómatas de francotiradores, comenzaron una batalla en los tejados contra su nuevo enemigo, ignorando las calles de abajo. Fue en este momento, cuando los arqueros ya no estaban proporcionando fuego de cobertura y los soldados demacianos estaban en desorden, cuando apareció el tercer tipo de mech. Entraron pesadamente al campo de batalla con menos gracia que sus contrapartes más soldados. Donde los francotiradores mechs eran delgados y ágiles, los nuevos eran grandes, voluminosos, fuertemente blindados y pesados. Llevaban una cresta sobre la cabeza abovedada, y la armadura de su hombro retrocedía elegantemente. También portaban hojas rojas de un solo lado, del largo del brazo de un hombre y con una empuñadura igual de larga. Con los soldados demacianos dispersos y desorganizados como resultado de sus sargentos francotirados, fueron una elección fácil para el nuevo enemigo. Se estrellaron contra las líneas de batalla apresuradamente ensambladas, los escudos y las cuchillas de los demacianos no pudieron ofrecer mucha resistencia a las cuchillas. Todos los soldados demacianos que habían empujado a Kalamanda se vieron repentinamente empujados brutalmente. El pequeño terreno que habían ganado estaba casi totalmente perdido, toda la sangre que sus camaradas habían derramado por él, se desperdiciaba. Los soldados vestidos de azul retrocedieron de manera ordenada, reagrupándose con los miembros del comando sobrevivientes y, según lo ordenado por los generales, trataron de hacer un perímetro defensivo en los espacios más abiertos. En respuesta, los autómatas de los guardabosques también comenzaron a reformarse, reuniéndose alrededor de sus primos cuerpo a cuerpo más grandes. Fue alrededor de esta época cuando los generales se dieron cuenta de que la batalla había adquirido un estado de ánimo muy diferente. Mientras que antes se había asegurado la victoria, ahora había una gran incertidumbre. Harwan decidió que él y otros dos generales lo llevarían personalmente al campo de batalla mientras uno se quedaba atrás, leía para emitir nuevas órdenes mientras los otros lideraban desde el frente.
Y así fue como Harvan se encontró en medio de la lucha. Naturalmente, Garen se había quejado desde el primer momento en que escuchó el plan, pero al final había seguido al príncipe con la intrépida vanguardia detrás de él. El sonido del corte de metal separó a Harvan de sus pensamientos. En el primer rango de tropas estaban siendo destrozados por los mechs más grandes, aunque los demacianos no cedieron terreno, lo que hizo que Harvan se sintiera orgulloso. Segundo rango, llena los huecos. Gritó de nuevo, y los hombres del segundo rango avanzaron hacia las aberturas causadas por los autómatas. Empujar. Él gritó. 2 pasos. Con un fuerte resoplido, toda la línea del frente avanzó un paso. Los lanceros en las filas traseras hicieron uso del terreno ganado temporalmente para apuñalar a los enemigos caídos, ayudar a otros a ponerse de pie y, en general, reformar las filas. Varios segundos más tarde, la línea empujó nuevamente, sus escudos metálicos rechinando contra cuerpos metálicos. Sin embargo, los mechs cuerpo a cuerpo no fueron intimidados por la demostración de fuerza. Continuaron usando sus grandes cuchillas, usando una mano o ambas para cortar la cuchilla en arcos. Cada corte cortaba a 2 soldados tan fácilmente como un cuchillo caliente que pasaba por la mantequilla. Los lanceros intentaron defenderse, intentaron apuñalar a sus oponentes y matarlos, pero sus lanzas parecían rebotar en su armadura. Harvan hizo una leve mueca y volvió a mirar a la vanguardia. Claramente, los soldados normales y su equipo no pudieron lidiar con estos autómatas mejorados, pero los guardaespaldas de élite serían más que capaces de lidiar con ellos, teóricamente, de todos modos. Todos los rangos, divididos. El príncipe gritó en voz alta. En respuesta rápida, los soldados ordenados se separaron a lo largo de su línea central, inclinando sus escudos para proteger sus flancos y su frente. Harvan, naturalmente, cargó primero, su lanza baja y mientras gritaba su grito de guerra. Harvan contó un límite de 2 segundos antes de que la intrepidez vanguardia retomara el grito mientras atacaban a su líder. Si bien había una empresa de intrepidez vanguardia en el campo de batalla, solo 15 estaban actualmente presentes con Harvan, los otros habían sido asignados a los otros generales o liderando desde ubicaciones clave en la fuerza de batalla. No obstante, Harvan estaba seguro de que 15 serían capaces de superar cualquier obstáculo. Rompa sus filas. Garen gritó cuando comenzó a girar la espada hacia el enemigo. Harvan, no a punto de ser superado por su mejor amigo y capitán de la guardia, se lanzó hacia adelante con un grito de demasía. El primer mech giró su espada roja en un intento de interceptar al príncipe, pero Harvan se deslizó debajo de su espada difícil de manejar y empujó su lanza plateada hasta su abdomen. El mech se encendió brevemente antes de intentar mover su espada, pero Harvan rápidamente se levantó y rasgó la hoja hacia arriba con el mismo movimiento. Levantó la cabeza con cresta de la cosa, terminando su lamentable existencia. El segundo de los grandes mechs cuerpo a cuerpo murió en el mismo período de tiempo, con la cuchilla giratoria de Garen atravesándolo en una lluvia de metralla y chispas. La pareja intercambió la más breve de las sonrisas justo cuando el resto del guardaespaldas de élite atacó en combate. Al recibir órdenes desconocidas, los guardabosques más pequeños hicieron espacio para sus primos más grandes, dejando que los mechs competentes cuerpo a cuerpo pelearan contra el guardaespaldas mientras atacaban a los lanceros más fáciles. Sin embargo, subestimaron el efecto que 2 comandantes que atacan en la batalla tendrían sobre los lanceros. Con su moral impulsada por la demostración de destreza aparentemente imprudente, los lanceros trataron de emular a sus poderosos líderes y lucharon 3 veces más fuerte que antes. Los guardabosques pronto se encontraron superados en combates cuerpo a cuerpo y tuvieron que retroceder donde pudieran llevar sus armas de fuego mortales. Los autómatas cuerpo a cuerpo tenían muchos menos problemas que los guardabosques. Mientras que los guerreros vanguardia eran más veloces y más hábiles con sus armas, el enemigo era más numeroso y estaba más blindado. Realmente, lo único que marcó la diferencia en la lucha fue la presencia de Harvan y Garen. No eran igualados por las criaturas mecánicas, y cada uno de sus empujes y columpios derribaron a otro. Después de la mayor parte de 10 minutos, el enemigo fue expulsado de la plaza, dejando innumerables muertos a su paso. Los demacianos allí también habían sido diezmados. La mitad del número original de soldados había sobrevivido, y una cuarta parte de los guardias estaban muertos. Harvan no estaba seguro de si la victoria era posible si este tipo de pérdidas ocurrieran en todo el resto del campo de batalla. Mi príncipe, dijo Garen. Ni siquiera una pizca de agotamiento estaba presente en su voz. Harvan se volvió para mirarlo con una sonrisa salvaje.
Había disfrutado la lucha, a diferencia de su compañero estoico. Deberíamos retroceder y reagruparnos, declaró el capitán mientras miraba a los caídos. Tonterías, dijo Harvan, girando su lanza. Hubo un momento de indecisión en el rostro de Garen mientras reflexionaba si interrogar a su príncipe o no. El momento pasó y él habló. Es una decisión tácticamente sensata reagruparse y hacer un esfuerzo conjunto, para que no quedemos atrapados fuera de posición sin ningún apoyo. Es una decisión tácticamente sólida, interrumpió Harvan, pero es una decisión tácticamente sabia. Garen vaciló. Los escuadrones del batallón Sunderers habrían tenido que retirarse allí, señaló Harvan con su lanza sobre una colección de grandes edificios, y no habrían podido regresar, ya que habrían tenido que pasar por aquí. Harvan hizo una pausa para mirar alrededor. No están aquí. Ahora, dado que el batallón en cuestión era uno de los más grandes, dudo que haya sido totalmente aniquilado, pero lo sería si retrocedemos. Garen asintió de mala gana. Entiendo, señor, sin embargo, es arriesgado y muy bien te puede costar la vida. Los refuerzos no podrán llegar fácilmente si te encuentras en problemas, por eso tengo un plan, interrumpió Harvan IV por segunda vez. El Calvario aún no se ha comprometido con la batalla, y sería completamente posible para ellos avanzar por el camino de Pascua y cargar directamente, creo. ¿Crees? Probablemente. Eso es menos que tranquilizador, afirmó Garen. Los soldados alrededor de la pareja lentamente comenzaron a reformarse en filas. Como sea. Tomaré a estos hombres y avanzaré, y llamarás al Calvario. ¿Esperarlo? Garen parecía que iba a tener un ataque al corazón. No puedo ser separado de tu lado, para que no te vuelvas, no te preocupes, dijo Harvan mientras lo interrumpía por tercera vez. El Seneschal lidera la caballería del flanco oriental, y será más que capaz de hacerse cargo de usted. Y, debo agregar, no estoy indefenso. No es tu habilidad lo que me preocupa, murmuró Garen por lo bajo. Luego tomó una gran bocanada de aire y dijo, muy bien, haré lo que me ordenen, mi príncipe. Con eso, se volvió y habló. Realmente, debería haber sabido mejor que discutir con un príncipe. El primero de los Mechs cuerpo a cuerpo cortó hacia abajo, intentando atrapar a Harvan con la guardia baja mientras trataba con el segundo de la pareja. Harvan no fue atrapado tan fácilmente con la guardia baja y evitó con éxito el golpe mientras se mantenía fuera del alcance del segundo. El primero se lanzó de nuevo, y Harvan rápidamente se dio la vuelta y ejecutó un rollo frontal, llegando justo frente a una pared de madera que puede o no ser parte de una herrería. Realmente no podía decirlo. El segundo Mech comenzó a caminar pesadamente hacia él mientras que el primero simplemente se quedó allí, tal vez asegurándose de que el príncipe no intentara huir nuevamente. Harvan resolvió rápidamente ese problema lanzando su estandarte de Maciano al aire y viéndolo crujir en la cara con cresta de los Mechs. Disparo a la cabeza. Harvan se dijo a sí mismo, levantando su puño de alegría. El segundo Mech no parecía tan satisfecho por su logro. Harvan rápidamente movió su lanza a una posición de guardia, esperando que el Mech hiciera el primer movimiento. Lo hizo cortando su espada roja hacia abajo, obligando a Harvan a detenerse en lo alto. En el último segundo, el Mech cambió la dirección de la espada y la giró, tratando de golpear a Harvan en el costado. El príncipe respondió activando su égida, y la espada rebotó inofensivamente. Harvan solo tardó otros 3 segundos en deshabilitar a su enemigo. Harvan resopló un poco. La batalla a su alrededor había sido dura por un tiempo, sin signos de detenerse. Fiel a su predicción, cuando siguió adelante, encontró varios escuadrones del batallón Sunderers. Continuaron hacia adelante y encontraron esta gran plaza abierta, o al menos, eso era lo que era ahora. Parecía haber sido originalmente varias plazas separadas por edificios, pero las armas de asedio de Macianas parecían haber destruido todas esas. Cuando llegaron a esta área, ya tenía una compañía de hombres con él. El plan original había sido detenerse aquí y establecer una base delantera, pero el enemigo no estaba dispuesto a dejar que los invasores de Macianos se fueran tan fácilmente. Habían llegado en vigor y estaban causando una seria carnicería. Harvan levantó la vista cuando escuchó el sonido de los pies contra la madera. Un momento después, y el arquero apareció en el techo sobre él. Señor. Aún no hay señales de refuerzos, señor. Gritó, medio sin aliento, medio emocionado. Harvan asintió con la cabeza. A decir verdad, los refuerzos estaban atrasados en este punto, pero eso no se pudo evitar. Nada salió según lo planeado en la guerra, y él tendría que conformarse con lo que tenía. Otro haz de luz brillante atravesó la bruma que cubría el campo de batalla.
Harvan sabía que probablemente era un autómata de francotirador, pero no pudo evitar preocuparse ante la perspectiva de los magos enemigos. Eso era algo con lo que definitivamente no estaba preparado para lidiar. Él escuchó un sonido. Sonaba como algo golpeando contra el adoquín, el sonido de algo golpeando una piedra. Extendió su lanza, la magia la unió con la pancarta que la empujó hacia adelante, lanzando a Harvan hacia ella en el momento en que la pared explotó hacia afuera. En el centro de la pared en ruinas había 3 de los mechs cuerpo a cuerpo y más de una docena de pequeños, todos ellos corriendo hacia adelante. Harvan hizo una mueca. Esto no puede ser bueno, pensó. Echar para atrás. Gritó tan fuerte como pudo. Retrocede en formación defensiva. Sus palabras parecieron llegar a algunas tropas, y pronto todos los demacianos comenzaron a retroceder en buen orden y se reformaron a medida que lo hacían. Sin embargo, algunos soldados no pudieron hacerlo y fueron rápidamente rodeados y ejecutados por los robots. Harvan miró a las tropas cargando. Vanguard, para mí. Gritó de nuevo, y el guardaespaldas de élite se apresuró a su lado. Los mechs impactaron menos de un segundo después, usando su impulso para hacer retroceder a las tropas de élite varios pasos, pero finalmente su impulso se detuvo. Luego se convirtió en un juego de hack and slash, con Dauntless Vanguard y su príncipe teniendo la ventaja. Uno de los más grandes se lanzó hacia adelante, y el príncipe esquivó el golpe antes de aplastar su lanza en su cavidad torácica. Luego lo pateó mientras explotaba, matando a 3 guardabosques. Harvan había aprendido por experiencia personal, como atestigua su armadura ennegrecida por el hollín, que los mechs más grandes explotaron cuando fueron apuñalados en el lugar correcto. Le había contado a todos sus vanguard ese consejo amistoso, y todos habían aprovechado la información, como era evidente ahora. Todos los grandes fueron asesinados, dejando solo a los pequeños en su lugar, y no duraron mucho más. Aún así, se perdieron otros 2 miembros de Vanguard, lo que fue un duro golpe para las fuerzas limitadas de Harvan. Señor. El enemigo está empujando hacia arriba, señor. Harvan no estaba seguro de quién había gritado la información, pero en este momento eso era irrelevante. El enemigo acababa de cruzar el área cubierta de escombros en el centro del campo de batalla, y estaba vertiendo fuego de energía en las filas reunidas de soldados. Escudos arriba. Harvan gritó, pero fue innecesario. La mayoría de los espadachines ya habían levantado sus escudos, y las armas de energía los devoraban lenta pero seguramente. Harvan corrió hacia la línea de batalla, con la esperanza de que tal vez pudiera llevarlos de vuelta lo suficiente como para que los demacianos se pusieran en una mejor posición. Se detuvo cuando escuchó temblar el suelo. Miró hacia el este y vio que el polvo se levantaba. ¡Hombres! ¡Brace! Él gritó. Los mechs no parecían notar nada, o no les importaba. De cualquier manera, los primeros rangos fueron completamente aplastados cuando la caballería demaciana se estrelló contra ellos. Harvan sonrió cuando la caballería empujó más a la horda enemiga. Con un grito de demasía. Lanzó su estandarte al enemigo desordenado y se lanzó hacia él, lanzando a varios de ellos al aire. Por supuesto, el estándar tenía otro beneficio además de permitir que Harvan saltara hacia él. Su magia fue una bendición para todos los demacianos cercanos. Cuando lo vieron, se llenaron de fe y fuerza. Los espadachines habilitados y Vanguard se lanzaron tras su señor, arrasando con el enemigo a su alrededor. Harvan miró alrededor del campo de batalla mientras se agachaba bajo el golpe de un guardabosques, tratando de detectar al senescal. Ahí. Podía ver a Xin Zhao montando un caballo de guerra, hundiéndose cada vez más en el enemigo con cada paso. Entonces Harvan vio al cuerpo a cuerpo que se levantaba detrás del caballo de guerra y balanceaba la espada. Atravesó el monte de Xin y lo arrojó al pavimento roto. Con un gruñido, Harvan cortó a 2 guardabosques con un movimiento de su lanza e intentó correr hacia Xin. Xin se levantó tambaleándose, agarrando su lanza con ambas manos. 4 guardabosques corrieron hacia él, y rápidamente se lanzó a la ofensiva. Tan rápido como la iluminación, sus 2 primeros ataques desactivaron 2 mechs y el tercero lanzó uno al aire antes de que aterrizara de nuevo en su lanza, terminando su existencia. El cuarto retrocede, disparando su arma, pero Xin le arrojó el mech empalado y lo envió cayendo en un lío de miembros mecánicos. Luego se volvió hacia el grande que había matado a su caballo y levantó la lanza en desafío. Si bien no estaba seguro de si el mech podía entenderlo, fue un honor intentarlo. El mech giró su espada, la espada roja atrapó la luz. Varios guardabosques se reunieron a su alrededor con una orden inaudita.
Shin se lanzó hacia él, el impacto de su lanza contra su armadura causó una severa abolladura. Luego hizo girar su lanza con gran fuerza, derribando a todos los autómatas cercanos. El mech respondió con un fuerte golpe superior, pero Shin simplemente lo esquivó y cortó la mano ofensiva. El mech trajo el muñón hacia atrás, chispas escupiendo desde el extremo cortado. Golpeó con la mano restante antes de que también desapareciera. Varios segundos después tampoco tenía cabeza. Shin se giró, mirando a su alrededor para orientarse, y vio al príncipe a pocos pasos de él, despachando a un lanzallamas que empuñaba al enemigo. Él asintió con la cabeza al príncipe y midió su camino a su lado. Harwan asintió a cambio, antes de volver su atención a la batalla más amplia. La caballería había empujado con fuerza, y había una abertura que podría ser aprovechada por los espadachines más ágiles. Puede ser suficiente para... Harwan y Shin los vieron a ambos al mismo tiempo. Uno de los humanos aumentados presentes en el ataque al instituto. Estaba rodeado por 4 de los grandes autómatas, y parecía estar dando órdenes al ejército mech de la zona. La pareja, príncipe y senescal, cargó junto con un ritmo aterrador. Cualquier guardabosques que se interpuso en su camino fue cortado, dejando solo al comandante en su camino. Los 4 guardaespaldas mech avanzaron en un curso de intercepción. Shin respondió corriendo hacia el más cercano, la fuerza de su carga ralentizó a todo el grupo. Esa fue la apertura que Harwan necesitaba. Él gritó demasía. Más fuerte que antes, y saltó alto en el aire antes de descender hacia el comandante. El impacto hizo añicos el suelo, enviando trozos de piedra más grandes de lo que un hombre era alto alrededor del príncipe y su enemigo, sellándolos de los guardaespaldas. El humano aumentado rugió y golpeó, atrapando a Harwan en el pecho. El golpe abolló su armadura y lo dejó sin aliento, permitiendo que el enemigo aterrizara 2 puches más en su cuerpo. Pudo levantar su escudo a tiempo para bloquear el 4.º golpe, y el enemigo fue lo suficientemente lento por el desplazamiento mágico para permitir que Harwan lo golpeara 2 veces a cambio, pero la armadura de sus enemigos se mantuvo. El comandante saltó hacia atrás y trajo una pistola, disparándola 3 veces en rápida sucesión. Harwan permitió que su Aegis bloqueara los disparos y se zambulló de nuevo. El comandante lo vio venir y se lanzó a un lado, golpeando a Harwan con 2 disparos. Uno sacó sangre. El príncipe se agachó y arrojó su estandarte, pero el enemigo se lanzó hacia adelante y esquivó la bandera descendente. Apuntó su pistola con la cabeza del príncipe agazapado. Harwan sonrió y empujó su lanza hacia el estandarte, siendo atraído mágicamente hacia su ubicación. El comandante disparó el resto de su revista a toda prisa, fallando cada disparo, antes de ser lanzado al aire por el tablero de Harwan. El comandante ni siquiera llegó a tocar el suelo antes de que lo mataran. Le quitaron la cabeza antes de que pudiera hacerlo. Las grandes paredes de roca se derrumbaron, revelando a Shin parado en medio de una pila de chatarra y espadas rojas. Harwan le levantó el pulgar mientras cubría su lado manchado de rojo. Hubo otro ruido sordo, similar al de la caballería de antes. Encima de eso había un gemido agudo, que en conjunto no podía anunciar nada bueno. Harwan miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente del ruido para poder reubicar a sus tropas en consecuencia. Un edificio adelante se derrumbó, revelando uno de los tanques acosadores que habían atacado a Demacia solo un día antes. Golpeó hacia adelante sobre sus patas en forma de bastión, cada una de las cuales hizo temblar el suelo. El senescal miró a Harwan, quien a su vez gritó: «Todas las unidades. Dispórense para cubrirse de inmediato». El mech dejó de moverse y movió sus platos, la energía verde se acumuló alrededor del barril. El gemido se hizo ensordecedor. «Deberíamos correr», ofreció Shin. Harwan asintió con la cabeza. El quejido alcanzó un crescendo. El sonido de la división del aire sonó en todo el campo de batalla, casi abrumador. Harwan escuchó la explosión, sintió el sonido de la metralla y la roca, olió a madera quemada, su piel hormigueaba por la proximidad de la descarga de energía. Sin embargo, lo único que faltaba era el dolor. El humo se disipó de repente, pero no era del viento. Una nave de caída pelícano se cernía sobre el campo de batalla, la corriente descendente de sus motores expulsaba el humo. 2 de sus vainas de misiles estaban vacías, y el tanque acosador que había estado a punto de disparar un momento antes había desaparecido en un cráter humeante. «Está bien, eso fue genial», admitió Shin Zhao. El jefe maestro estaba acurrucado en la esquina de un edificio, evitando el fuego entrante del francotirador, que había llamado Chacal por su extraña semejanza con, bueno, chacales.
El brillante rayo de luz pasó por su escondite, y tan pronto como lo hizo, salió de la cubierta y disparó 2 tiros desde su DMR. Ambos lo golpearon en la frente y lo dejaron caer. El jefe lideraba actualmente una fuerza de aproximadamente 100 espadachines demacianos, dirigiéndose hacia el nexo ubicado en el corazón de la cicatriz de cristal. Garen, Harwan y Shin Zhao repetían la misma acción en otros flancos. El jefe se había apresurado a regresar a Calamanda después de terminar en el Freljord, y había descubierto que el asalto ya estaba en progreso. Había usado los pesados armamentos del Pelican para despejar las calles y toda la plaza donde Harwan estaba luchando, asegurando efectivamente una base delantera y líneas de suministro para la fuerza invasora demaciana. También fue donde había aterrizado el Pelican, ya que en ese momento ya se había quedado sin humo. Poco después de que Garen y un general vestido de rojo hubieran llegado con más fuerzas, preguntando qué debían hacer entonces. En la dirección del jefe, habían decidido avanzar 4 frentes separados, mientras el general se quedó atrás y coordinó los esfuerzos de los otros generales. El objetivo principal sería la cicatriz de cristal, donde el jefe asumió que se ubicaría al líder general de los enemigos. Tercer escuadrón, avanza hacia mí. Graves, quédate a mi izquierda. Riven, Yasuo y Thresh, quédate atrás, ordenó el jefe, recibiendo afirmaciones de todos. Todo el plan implicaba moverse a través de la densa zona residencial alrededor de la sección minera de la ciudad. Si bien no era mucho terreno para cubrir, fue fácil quedar atrapado en el fuego cruzado o ser fácilmente abrumado por el enemigo implacable. Había sido idea del jefe hacer que los escuadrones saltaran de un edificio a otro mientras un par de escuadrones se movían por las calles para atraer la atención y atraer al enemigo, dejando a los mechs vulnerables a los ataques de flanco y fuego cruzado de los pocos arqueros restantes. Por supuesto, el jefe solo lideraría desde el frente, por lo que era parte de los equipos de cebo. No es que fuera un problema para él, pero no estaba tan seguro de su equipo. Esperaba que fueran lo suficientemente inteligentes como para no correr ningún riesgo. «Contacto», gritó una de las voces de los soldados. «Calle izquierda». El jefe señaló a 3 espadachines en su grupo. «Volver a implementar». Ellos obedecieron. Si bien no estaban tan bien entrenados como los marines de Lunsk, estaban ansiosos, y eso contaba mucho. Sin embargo, los vería muertos si no pudieran mantenerlo en secreto. 2 mechs doblaron una esquina, uno de los mechs tipo fanático que empuñaban las cuchillas los guiaba. «Posiciones defensivas», dijo el jefe al escuadrón, y rápidamente se encerraron en formación con sus escudos en alto. Jefe asintió a Graves, y comenzaron a disparar al mismo tiempo. Su velocidad les permitió cortar a uno de los guardabosques, y el otro solo logró 2 segundos de fuego sostenido antes de encontrarse en 3 pedazos. El fanático era más difícil de sofocar, y llegó a medio camino antes de que cayera también. Nadie se movió cuando el jefe y Graves volvieron a cargar sus armas. ¿Deberíamos continuar? El campeón del escuadrón, Evans, preguntó. No, dijo el jefe, antes de agregar apresuradamente, mantenga la posición. Los segundos pasaron. Señor, no creo, un grupo de mechs dobló la esquina, uno de los humanos aumentados que los guiaba esta vez. Había aproximadamente una docena de ellos, y todos estaban cargando rápido. Tercer escuadrón. Gritó el jefe mientras retrocedía. Flanqueando posiciones, en mi marca. Graves lanzó una ola de perdigones antes de correr hacia atrás en la seguridad de la línea defensiva. El jefe permaneció a la intemperie, disparando su DMR al hombre aumentado, pero las balas parecían no tener efecto. A 5 metros de distancia. Humo, dijo el jefe con calma mientras sacaba su espada. Graves lanzó una granada de humo, detonándola a no 3 metros de la línea. Marca. Todo el infierno se desató en el segundo siguiente cuando el tercer escuadrón, los del edificio más a la izquierda, salió a la calle. El enemigo iba demasiado rápido para recibir la carga, y corrió directamente hacia las espadas del escuadrón de cebo al mismo tiempo que el tercer escuadrón los atacó con sus propias cuchillas. El jefe entró, yendo hacia el humano aumentado que estaba aplastando a un guerrero con armadura de plata en sus manos. Al jefe le giró uno para separar la cabeza de la criatura de sus hombros, permitiendo que el soldado se liberara. Gracias, señor, tosió. No te preocupes por eso, fue la respuesta. En cuestión de minutos, toda la fuerza enemiga fue eliminada, y luego el jefe hizo que el escuadrón comenzara a moverse nuevamente. Si su teoría era correcta, y generalmente lo era, el enemigo estaba cerca de su punto de ruptura.
Esa sería la única razón por la que el enemigo estaba cargando sin cobertura con sus comandantes de campo. Necesitaban a sus mejores guerreros en el campo de batalla de inmediato. También reforzó la teoría del jefe de que su comandante general estaba en la cicatriz de cristal. Después de todo, no sería necesario cobrar si este no fuera el caso. Y no tenía sentido ser un farol, ya que la cicatriz de cristal era el lugar ideal para una emboscada. Se movieron hacia adelante, eliminando escuadrones enemigos cuando aparecieron. Cada vez que el enemigo atacaba usaban una táctica diferente, como si estuvieran aprendiendo de los demacianos, pero estaban tratando de usar tácticas de una lista preseleccionada. Carecían de ingenio y, aunque efectivos, fueron rápidamente contrarrestados por el jefe. Era extraño, pero eso no era lo más extraño que le había sucedido al jefe recientemente. ¿Espartano? La voz de Harvan reverberó dentro del yelmo del jefe. El jefe les había dado a todos los líderes demacianos algo con lo que podían mantenerse en contacto, el mismo sistema que los invocadores le habían devuelto en la redada en el instituto. Fue bastante útil, aunque poco confiable. Señor, nos hemos puesto en contacto con las fuerzas del general Durán y el alto consejero Colmingue. Vienen desde el norte y deberían llegar pronto, dijo el príncipe. Entendido, señor. Mantenga sus carriles abiertos, los distraeremos de aquí. Genial. Fuera y fuera. Se cortó la comunicación. Está bien, quiero que todos se dispersen, gritó el jefe, dirigiéndose al equipo de cebo. Los otros escuadrones seguramente lo escucharían también. Al otro lado de estos edificios están las cabañas mineras de las llanuras de Scar, a poca distancia de la actual Cristal Scar. Estará a campo abierto, así que mantente bajo y evita cualquier incendio entrante que seguramente estará allí. La compañía Tiamat también estará allí, así que tendremos los números para barrer al enemigo. ¿Entendido? Recibió asentimientos de confirmación. Bueno. Se volvió y comenzó a caminar cuando los soldados comenzaron a separarse. Deberías haber hecho un discurso tonto, allí, dijo Yasuo, acercándose al jefe. No soy bueno en eso, respondió el jefe. Podría haber subido su moral, dijo Riven, llegando al otro lado del jefe. Sí, escucha a los noxianos. Solo amenaza con matarlos si se retiran como lo hacen en Noxus, y todos estaremos bien. ¿En serio? De nuevo con este Shi, paren, los dos, ordenó el jefe. Se apartó de ellos, apoyándose contra el costado de un edificio de madera que tenía una gran ventana que daba a las llanuras. Miró a través. Nada. Estaba vacío, excepto por los grandes agujeros mineros en el suelo y varias casas rodantes dispersas. Eso es una trampa, ofreció Tresh. Si es así, lo enfrentamos de frente, dijo Chief. Todas las tropas. A la carga. La alegría de las tropas de carga era casi ensordecedora. No querías sorprender al enemigo, ¿verdad? Graves preguntó sarcásticamente. El jefe no respondió, en su lugar optó por abrir un agujero a través del edificio y cargó hacia adelante también. 3 metros de MR arriba. Sin contacto. 5 metros pan a la izquierda. Sin contacto. Pan a la derecha. Sin contacto. 10 metros. Comprobación del sensor de movimiento. Claro. 15 metros. En la tercera parte del camino a la cicatriz de cristal propiamente dicha. Sin contacto. 25 metros. Los vítores se desvanecen cuando el soldado pierde impulso. Ningún enemigo a la vista. 30 metros silencio. Soldados que se mueven a buen ritmo ahora. DMR aún subió. 33 metros. Sensor de movimiento PIN. El suelo explotó abruptamente. La mayoría de los soldados estaban fuera del radio de explosión. Pero no estaban fuera del radio del haz de plasma que atravesaba el humo, aniquilando a un escuadrón en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué demonios? Yasuo murmuró, estupefacto. Una enorme pierna se levantó del agujero y se estrelló contra el suelo con una fuerza rotunda. Luego otro, y otro, y otro. Finalmente, el cuerpo de la cosa apareció a la vista, revelando algo que, para todo el mundo, se parecía a una plataforma de infantería superpesada Scarab negra. Se encontraba justo encima del agujero, dejando las piernas manteniéndolo como los únicos puntos vulnerables y dirigibles. Giró la cabeza para enfrentar al jefe. ¿Equipo azul? Él dijo. Pensó que podía sentir su voz temblar, pero eso era imposible. Probablemente solo las réplicas del ascenso de los escarabajos. Riven ahora está a cargo. Ella liderará el asalto a la cicatriz de cristal. Date prisa. ¿Qué?
Trash dijo, prácticamente gritando, algo que aún no había hecho antes. No nos estamos dispersando. Tomamos a este enemigo juntos. Sí, lo que dijo el fantasma. Además, ¿por qué está a cargo el asesino Noxian? Porque ella es la única entre ustedes con el rango militar de capitán. En segundo lugar, si te quedas, serás reducido a manchas en el suelo. Se puso el DMR en la espalda. Ve. Tengo esto. ¿Quieres que te esperemos? Riven preguntó. ¿Qué? ¿Estás cediendo eso fácilmente? Gritó Yasuo. Parecía enojado, pero el jefe no podía decirlo. Podría ser solo agotamiento coloreando su rostro de rojo. Es una orden de nuestro superior directo, y confío plenamente en él. Si él dice que tiene esto, él tiene esto. Adelante, dijo el jefe. Los demacianos lo mirarán para que lidere la carga y asegure una cabeza de playa. Podría estar aquí un tiempo. Señaló el agujero en el suelo. El vehículo fue enterrado bajo tierra, pero las minas están más alejadas. Algo así de potente debería haber estado en la ciudad exterior si pudiera usar su potencia de fuego al máximo, pero está aquí. Está protegiendo algo. Dudó por un segundo, preguntándose si debería colorear su declaración con una opinión personal, antes de agregar, y parece que quiere un duelo. Las criaturas dispararon cañones y comenzaron a cargar. Ninguno del equipo azul dijo nada, hasta que Graves comenzó a empujar a todos. Está bien, buena suerte y todo eso, pero no quiero ser hollín por la mañana. Ellos comenzaron a correr. El jefe se echó hacia atrás y agarró el arma secundaria que había traído consigo para la batalla. Es curioso, pensó, no pensé que usaría esto hoy. El cohete M41 de superficie a superficie medio antiaéreo barra arma de asalto hizo un golpe satisfactorio al apoyarse contra el hombro del jefe. Está bien, se dijo el jefe mientras miraba a lo largo de las vistas integradas del cohete. Es hora de hacer algo de ruido. El espartano y el escarabajo dispararon al mismo tiempo.